Saludos a todos mis amigos y hermanos. Por este medio quiero transmitirle la palabra de Dios siempre porque es lo más valioso y deseo que todos puedan ser bendecidos por la palabra porque ese es el propósito de escuchar la palabra. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Cuanto más palabra escuchemos, va a beneficiar que nuestra fe se fortalezca, y eso es muy importante. Escuchar la palabra de Dios es lo más importante. Antes quiero hacer una palabra de oración corta para comenzar. Padre Celestial, gracias por este tiempo para hablar tu verdad y te ruego, Señor, que nos bendigas, abras vuestro entendimiento de los oyentes y nos hagas entender tu verdad. Ruego que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos despierte, nos avive y nos revele tu gran amor, Señor, para que podamos crecer en fe, Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor, por tu asistencia de tu Espíritu Santo. En ti esperamos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Desarrollar la fe es importante. Por eso se escucha la palabra de Dios. No es la pérdida de tiempo. Siempre hemos dicho que bienaventurados son aquellos que le dan tiempo, un momento a escudriñar la palabra, a escuchar la palabra, porque eso va a redundar, a crecer su fe, va a limpiar su mente de miedos, de temores, de dudas. La palabra de Dios es agua limpia y nos quiere limpiar el pensamiento, quiere limpiar nuestros pecados, porque es agua limpia, esparcida en nosotros, porque el Señor quiere hacernos limpios, puros y santos. Pero lo más importante es que Él quiere edificar nuestra fe. Por eso es el propósito de predicar el Evangelio, y bendecidos sean aquellos que escuchan la palabra de Dios ahora por este medio. Gracias por su sintonía, gracias por escucharme, porque el único propósito es darte la palabra del Señor. Para algunos de repente les va a ser algo fastidioso escuchar la palabra, algo molesto, algo que no es de importancia para muchas vidas, pero les voy a decir, se están perdiendo una tremenda bendición, porque la palabra es viva y es espíritu y va a afectar nuestro corazón, nuestras emociones, va a convertir nuestro corazón, porque ese es el propósito de Dios en su palabra. Aquellos que lo toman en poco están descuidando algo precioso, y Jesús dijo que que aquellos que renuncian a no oír la palabra, la rechazan. Dice Dios que por medio de esa misma palabra algún día van a ser juzgados, es decir, van a ser juzgados por despreciar su palabra. Mira la importancia que habla Jesús, porque Él va a ser quien va a juzgar a todos los hombres, y Él no es ninguna cosa pequeña para ignorarlo. Él es el Señor de señores, a quien debemos darle toda nuestra atención. Por eso que Él un día va a juzgar a los hombres por la misma palabra que escucharon y la que la rechazaron. Qué importante entonces es edificar nuestra fe. Ese es el propósito de este grupo, edificarnos cada día. Así a veces no haya ánimo, pero la palabra siempre va a consolar, va a fortalecer nuestra vida, nuestro corazón, porque es medicina para vuestros huesos, para nuestra alma. Esa es la voluntad de Dios. No se despegue de tener esa sintonía con Dios día a día. Aunque otros retrocedan, usted siga adelante, porque la salvación es personal. Es personal, no es porque mi hermano, mi tío está creyendo en Dios, yo también voy a ser salvo. No, la salvación es personal. Usted decide por el bienestar espiritual de su alma, no su tío, no su hermano. Usted decide arrebatar el reino de los cielos, porque solo los valientes van a arrebatarlo. Los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. Edificar
nuestra fe es valioso, cuanto más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Escuchar la palabra de Dios no es suficiente una sola vez. Es necesario volverlo a escuchar hasta 7 veces si queremos que quede en nuestro corazón al menos el 5% de lo que hemos escuchado en un sermón, en un mensaje. Es necesario escucharle hasta 7 veces. Entonces, de tal modo que se haga parte de tu vida la palabra que va a hablar a tu corazón, que va a llevarte a hacer cambios, que te va a sacar de la ignorancia en la que puedas estar viviendo por no conocer a Dios, por no venir a la palabra. Entonces es necesario escuchar una y otra vez para no olvidarnos, porque sólo así vamos a disfrutar la palabra y nos vamos a sentir edificados en nuestra fe a Dios. Es importante escucharlo más de una vez. Usted puede escuchar hoy día esta prédica, pero si usted lo tiene, lo puede volver a escuchar, lo puede volver a oír una y dos, tres veces, porque ¿de qué serviría si hoy día escucha usted una palabra y luego por un momento lo recibe y luego más adelante, una hora más adelante o 2 horas más adelante ya usted se olvidó, ya no se acuerda a veces totalmente nada de repente? Uno le pregunta, ¿de qué se ha tratado la palabra? ¿De qué se ha predicado? Y algunas personas dicen, por ejemplo, no recuerdo, creo que se habló de este pasaje. Es decir, están en nada. Prácticamente no les fue de provecho la palabra. El apóstol Pablo dice, hay que oír con fe para que sea de provecho. Hay que oír con fe la palabra. ¿Para qué? Para que nos sea de provecho. Entonces, si voy a escuchar y luego no tomo atención y no absorbo la palabra de Dios para que quede en mi corazón y no lo medito y no lo robuzno, no lo vuelvo a meditar y reflexionar y para que quede en mi corazón, entonces se me va a ir porque hay un enemigo que te roba la palabra. Él no quiere que quede nada en tu corazón, de tal modo que al día siguiente diga, no sé nada, no he escuchado nada, no me acuerdo nada. Entonces, ¿quién te robó esa palabra? Te lo robó el enemigo, te distraíste, te lo robó. Prácticamente tiempo perdido, no ha sido edificado tu fe. Por eso, qué importante es venir a oír la palabra con fe, creyendo que Dios te va a hablar, creyendo que el Señor te dará una verdad, una palabra de verdad para tu corazón, para mi corazón, y que esa palabra debe estar ahí, ser como un ladrillo que va a edificar mi fe, y debo oírlo una o 2 veces, 3 veces, hasta que sea parte de mi vida. Y así el Señor nos va edificando nuestra fe ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo. Ese es el trabajo de Dios por medio de su escritura. Así que ponga la atención a la palabra, decida meditar en ella y oírla cuantas veces sea posible, de tal modo que quede de esa enseñanza un extracto para su corazón, algo que le va a servir, algo que va a ser parte de su vida. Eso es importante. Y ahí es donde tu fe se edifica y necesitamos que nuestra fe se edifica para que sea un soporte en nuestra vida espiritual. Esa es la idea, que la palabra de Dios sea un soporte espiritual para tu salvación, para la vida en la que estás viviendo, que sea una fortaleza espiritual de tu dependencia de Dios por medio de su palabra. Esa es la voluntad de Dios. Así que, amigo, tome en serio la palabra de Dios. Qué tristeza y qué pena por aquellos que lo menosprecian la verdad de Dios, que lo toman en poco. Sabes, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la gente más está preocupado de la enfermedad, de la plaga que existe y no están preocupados. ¿Sabes en qué? En llenarse de la palabra de Dios, en edificar su fe. Es triste cómo hay mucha gente que más está su atención al virus cuando el virus más grande que tiene el ser humano
es el pecado en su corazón, es el pecado en su vida, y que ante ese virus es solamente la sangre de Jesucristo que nos puede limpiar y lavar. Porque si nosotros dejamos este mundo, qué triste y qué desgracia irnos sin Jesucristo en nuestro corazón. Algunos se ríen, algunos se burlan, pero es que es la verdad. El Señor de los cielos dijo, muchos se burlarían de su palabra, muchos no harían caso a la palabra, pero después serán enfrentados y se darán cuenta que verdaderamente lo que Dios habló en su palabra es verdad, no es mentira, es verdad. Y Él desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que tú te agarres bien de Dios, que usted dama, que usted señorita se agarre bien de Dios, que usted señor joven se agarre bien de Dios. Cuanto más en estos tiempos, no se descuide, agárrese mientras haya tiempo. Estamos viviendo unos tiempos finales, unos tiempos difíciles en la que se va a recrudecer aún más la situación en el mundo. Ya estamos viendo cosas como principios de dolores que habló Jesús en Mateo 24, entonces no es para descuidarse. El Señor vendrá, dice, como un ladrón en la noche. En el momento que tú no lo estás esperando, Él se va a manifestar y te vas a encontrar sin fe en tu corazón, sin el aceite del Espíritu Santo. Va a ser triste porque ya no habrá oportunidad. Hoy en día que tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio, aprovechémoslos al máximo, porque de un momento a otro quizás ya no haya esa oportunidad. Tenemos que aprovechar este medio al máximo. Si ahora se han cerrado las iglesias, pero la iglesia somos los creyentes, los que creemos en Jesús, estemos donde estemos, tenemos que hablar de Jesucristo, tenemos que llenarnos de Dios por medio de su palabra y fortalecer nuestra fe en Dios cada día, aunque haya aflicciones. Edifica tu fe escuchando la palabra de Dios, compartiéndolo a otros. La gente que no se prepara en edificar su fe se va a desesperar ese momento duro que viene este mundo. Se va a llenar de depresión su corazón. Va a ser algo que lo va a hacer entrar en show emocional porque no fue preparado su corazón en fe. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que escuchan mi palabra y la ponen por obra. No es sencillo, no es fácil. Yo te digo que no es fácil. Hay muchos que van a tirar la toalla porque bien lo dijo Jesús, que solamente los valientes podrán heredar el reino de Dios, porque vas a tener muchos ataques del enemigo, las tentaciones de la carne, las críticas, tu mismo yo, pensamientos que podrá el enemigo para que renuncies, para que retrocedas, pero solamente los que están dispuestos a agarrarse de Jesús con la ayuda del Señor, los que son valientes para que estén firmes, y los que toman de Dios gracia y fortaleza, son los que estarán firmes cuando nuestro Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia. Mi amigo, no tome en poco la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios, agarre la Biblia, comience a estudiarlo, comience a meditarlo, comience a llenarse de ella, porque eso será una protección para sus emociones, para su corazón, para su mente. La palabra de Dios es necesario para edificarse. Yo deseo verdaderamente que cada prédica que usted escuche pueda meditarlo o escribirlo, algo especial que pueda ser para su corazón, y eso sea para usted algo especial que va a ir formando su vida poco a poco, y eso quiere el Señor a usted, que se edifique en su palabra y se convierta en un discípulo y comparta ese mensaje también a su familia, a sus hijos, a otras personas. Así que, mi querido amigo y hermano, hay que considerar en alta estima la palabra del Dios Todopoderoso, porque solo a Él merecemos darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Voy a el Evangelio Mateo capítulo 6, verso 33, cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que usted necesiten, Dios se lo dará. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten, y Él les dará
todo lo que necesiten. Busquen primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios. Es lo primero que tenemos que buscar siempre, en cada mañana, entregar nuestro día, nuestra vida a Dios y siempre ponerlo en sus manos, todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, aunque a veces parece que Dios no nos responde, pero tenemos que mantener nuestra fe hasta el final, porque Dios en su momento, el Señor nos responderá, nos hará ver su gloria, su misericordia, mis queridos amigos y hermanos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que necesitamos, Él las va a ir poniendo a su tiempo en nuestra vida. Así funcionan las cosas del reino de Dios. El ser humano primero busca las cosas materiales, primero busca saciar sus necesidades y después quiere buscar a Dios. Después, al final, quiere dejarlo al último a Dios. Pero Jesús dice, no, no es así, es todo lo contrario. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que vosotros necesitáis, Él las va a poner en su haber, en su momento debido. No se preocupen. Por eso dice, tengan más bien fe en Dios. Eso lo dijo a sus discípulos. Ustedes buscan qué van a comer, qué van a beber, que buscan sus necesidades. Más bien aprendan a tener fe en Dios, que Él va a suplir sus necesidades. No anden preocupados, porque la preocupación no les va a ayudar en nada. Peor, les va a bajar las defensas, se van a enfermar. Primero, mejor busquen el reino de Dios en oración. Oren a Dios. Eso es la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios, que nuestra fe esté dirigida a buscar las cosas de Dios, y lo encontramos en la palabra del Señor, cada día meditándola y aprendiendo de la A hasta la Z qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida, cómo debemos llevarnos, cómo debemos encaminarnos, qué cosa debemos quitar de nuestra vida. Con la ayuda y la gracia de su Espíritu Santo va a ser posible. La palabra de Dios es la que es la espada del Espíritu Santo, es la que va a trabajar en nuestro corazón, la que va a ir perfeccionando nuestra vida. Por eso no se suelte de la palabra, no deje de oír la palabra. El día que deje de oír la palabra, usted volverá atrás. Su fe se va a opacar, su fe se va a morir, ¿sabes? No va a haber fruto en su vida. Será un religioso más, que puede decir que cree en Dios, que puede decir que tiene una imagen en su cuarto, que puede ponerle velitas de repente a un santo, pero de nada valdrá. Esa fe no está fundamentada en Jesucristo. Es una fe hipócrita, es una religiosidad que no está basada en la palabra, es una idolatría que aborrece Dios. Pero la verdad de Dios está fundamentada en la Escritura, en Jesucristo, el único Señor de señores. Voy a Hebreos capítulo 6. Hebreos, el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Hebreos 11:6 en cuanto a la fe que agrada a Dios. La fe siempre, la fe que el hombre deposita hacia Dios es la que agrada. Dios quiere ver tu fe, Dios quiere ver mi fe. La fe es confiar en Dios aunque no lo vemos, aunque no lo palpamos. La fe es creer lo que dice su palabra. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que el que se acerca debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra y nos acercamos a Él, por eso le decía, tenemos que enfocarnos en fe, de que lo que escuchamos es la palabra de Dios. Si venimos a averiguar qué pasa en este grupo o por chismosear, perdemos el tiempo. Es necesario venir que Él existe, creer que Él existe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que lo buscan. Él es galardonador de los que lo buscan. Él es premiador de los que lo buscan. ¿Cómo voy a agradar a Dios
si no vengo con fe. Pero sin fe es imposible que yo pueda agradar al Señor. Y en esta hora tengo que creer lo que dice su palabra y poner mi confianza en Él, que es un Dios que premia, que es un Dios que se agrada de tu corazón cuando tú lo buscas, cuando tú has dispuesto oír su palabra, has dispuesto crecer en sus caminos por la palabra, para que se edifique tu fe. Pero sin fe es imposible recibir de Dios bendiciones. Pero sin fe es imposible recibir de Dios sanidad a nuestra alma. Pero sin fe es imposible recibir la salvación de vuestra alma. ¿Cómo recibimos la salvación de vuestra alma? Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Jesús dice en su palabra, aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna, pero aquel que no ha creído ya ha sido condenado. Esa fe para salvación es necesario que nosotros vengamos a Él creyendo. Sin fe es imposible ser salvo. En esta hora tú no tienes a Cristo, pues puedes ser salvo ahora con una fe sencilla, reconocer que eres un pecador, entender de que Jesucristo quiere salvarte, ponerte en las manos de Dios, pedirle perdón y venir a Él en arrepentimiento y decirle, Señor, entra a mi vida, quiero que Señor, que seas mi Padre, Señor, quiero que me des vida eterna, que me perdones mis pecados. Tú crees esa doctrina de la palabra de Dios, de Cristo, entonces se te será contada por justicia, Dios te salvará, Dios escribirá tu nombre en el libro de la vida. Dios va a escribir tu nombre en el libro de la vida. Esa fe necesitas, la fe que agrade a Dios para ser salvo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser salvo. Sin fe es imposible recibir de Dios milagros. Sin fe es imposible que Dios pueda derramar su gloria en nuestra vida. Sin fe es imposible que Él pueda hacer cosas grandiosas en nuestra vida. Sin fe es imposible que Dios nos provea lo que necesitamos. Se necesita la fe. Se necesita pedirle a Dios, aumenta mi fe. Si yo no tengo la capacidad de tener fe, aunque Dios ha puesto ese regalo en nuestro corazón de la fe, Él quiere que esa fe crezca, que sea firme, que crezca y que crea en el Señor Todopoderoso y digas tú, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, como lo dijo el apóstol Pablo, en Él he depositado mi confianza, no he depositado mi confianza en imágenes ni supersticiones, nada de eso, sino en Jesucristo, que dice la palabra de Dios para ser salvo. La voluntad de Dios es que tú seas salvo. Esa es la fe que agrada a Dios. Hebreos 11:6 bien claro lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Crea que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Hoy en día está creciendo el número de gente que está diciendo yo soy ateo, yo no creo en Dios. Mira cómo está comenzando a crecer eso en todo el mundo. Por las cosas que ven, piensan que las cosas que le están sucediendo es porque no existe un Dios. Cuando el ser humano está viendo los juicios de Dios en el mundo, aún a través de esta enfermedad, es porque Dios está llevándole a una reflexión para que se arrepienta, y aún así mucha gente no se va a arrepentir y van a venir más plagas y mucha gente aún así no se va a arrepentir, se va a endurecer su corazón, pero va a haber gente que va a despertar y se va a dar cuenta, y por la palabra, que verdaderamente todo esto es parte de lo que Jesús profetizó en la Biblia, y que Él viene y quiere que se prepare su pueblo, su iglesia, esa gente valiente para que lo ame, lo sirva y esté preparado cuando Él venga por segunda vez a levantar su iglesia. Se va a necesitar fe. Sin embargo, las películas, doctrinas de demonios que habla el apóstol Pablo a través de la opinión del mundo, de lo que vemos en el mundo, de la forma de pensar del mundo,
y que no son según Cristo, están llevando a mucha gente aún a blasfemar de Dios y decir yo no creo en Dios, y mucha gente que cuestiona al Señor, y cómo esa mentalidad está contagiando, que viene de una fuente maligna, del Satanás, del enemigo, que viene ese espíritu del anticristo para que no crean en Jesús. Por eso, si no hay fe en tu vida, estás en perdición. La fe es la que nos lleva a Dios. La fe es el camino a Dios. La fe es alcanzar el perdón de Jesucristo. La fe es la que puede traernos sanidad. Sin fe no hay posibilidad de esperanza. Sin fe no hay posibilidad de que Dios tenga misericordia y nos sane si es que estamos enfermos. Sin fe no hay esperanza, mi amigo. Tenemos que aprender a tener fe en Jesucristo, y la palabra es el medio. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cierra tus ojos en esta hora. Si sientes que Dios te ha hablado y que ves en esta situación que se vive, de que tienes que agarrarte cuanto antes de Dios, no decir ni para mañana ni para pasado, sino para ahora, y tomarte de las manos de Dios y decirle: Señor Jesús, yo quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Padre, Señor, perdona mis pecados. Hazme digno de ser tu hijo, tu hija. Perdóname por mis excusas que he estado yo luchando en mi corazón. Señor, perdóname. Señor, quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Señor, dame vida eterna. Dame salvación en esta hora. Yo quiero comenzar a servirte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios ve tu corazón, Dios ve tu oración, y Dios te premia con salvación, te premia con vida eterna, te premia con su Santo Espíritu que trae paz a tu corazón, que trae paz a tu corazón, que te hace elegible para el reino de Dios, con esa fe sencilla de creer en Jesucristo. Si seas parte de los ciudadanos del reino de Dios, de esa gente que está buscando más de Dios, que está preparándose, porque Jesucristo viene. Jesucristo viene, las señales se están dando, las señales cada vez se están dando más y más. Estamos en los tiempos del Apocalipsis, que está comenzando a caminar todos los acontecimientos de acuerdo a Mateo 24, a Apocalipsis. Oh, mi amigo, hermano, agárrate del Señor antes que sea demasiado tarde. El Señor quiere que tú te afirmes en su palabra, que te afirmes y que renuncies el pecado, que renuncies la idolatría, que te quites ese manto, esa vestidura que huele mal, esa vestidura de pecado, y te pongas las vestiduras de Cristo, la vestidura de la santidad, porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿qué sucede? El Señor te lava, el Señor te limpia de esa inmundicia espiritual de pecado, te lava, te santifica para que le sirvas. Obviamente nos vamos a ensuciar, pero ya hemos sido llamados a ser sus hijos. Hemos sido a ser lavados y limpiados continuamente por medio de la sangre de Jesucristo, a quien nos acercamos cada día para ser perfeccionados y para crecer en fe, en esa fe que le agrada a Dios. Amén. Gracias por este tiempo, y voy a orar por ustedes, los que nos escuchan, que Dios trabaje en su corazón por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendigas cada vida, cada persona que ha escuchado tu palabra en esta hora. Señor, que tú le hables, Señor, que tú te manifiestes, oh bendito, y que tú salves cada vida. En el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, también rompas cadenas. Si hay obra, Señor, de esclavitud espiritual, rompe cadenas, salva las vidas. Señor, quita
toda estructura mental que no permite entrar tu luz, Señor, en el nombre de Jesús. Caiga toda escama de ignorancia y, Señor, traigas la luz a cada oyente, a cada vida en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que sanes también de toda enfermedad, aquel que está enfermo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, sea sano, Padre. Tú lo sanas, Padre, para testimonio de tu gran amor, de tu gran poder. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te adoramos, te alabamos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y hasta otro momento de poder compartirte la palabra del Señor. Amén.